Buenos días a todos y todas, panelistas y participantes de esta conferencia del empleo en Panamá antes y después de la pandemia. En nombre de la Universidad Especializada de las Américas y del Decanato de Extensión, le damos a todos la más cordial bienvenida a esta conferencia donde conoceremos el tercer informe sobre la situación del empleo en Panamá, un proyecto de investigación que realiza anualmente el Instituto de Estudios del Trabajo INETRA de la universidad, así como conoceremos la situación actual del trabajo en el país en el marco de la pandemia por COVID-19 que hemos vivido y que ha generado gran afectación en el ámbito laboral. Esperamos que con esta conferencia podamos seguir aportando como instancia educativa al desarrollo de la sociedad panameña. Para dar inicio a esta conferencia escucharemos las palabras del doctor James Berner, quien además hará una presentación de la mesa preparada para este día. A continuación, doctor Bernal. Muy buenos días, muchas gracias María Celia. Buenos días a todos. Mi estimado amigo y colega Carlos Ayala Montero, bienvenido a esta su casa nuevamente. Licenciada Saritma Simons, bienvenida, gusto en tenerla con nosotros. A todos mis compañeros de trabajo de la Universidad Especializada de las Américas, en especial al decanato de extensión de nuestra universidad que dirige la decana Nicolasa Terreros, quiero darles una cordial bienvenida a este espacio para la reflexión y también es un espacio que busca compartir el análisis, la confirmación, la investigación y sobre todo una reflexión crítica y profunda a los sucesos que nos ocurren y que están en desarrollo en nuestra sociedad, que influyen en nuestra forma de vida, que influyen las relaciones sociales de manera profunda y radical. Hoy, ante una realidad muy impactante, aquella de la realidad mediada por una pandemia, un virus, el COVID-19, que afecta a nivel mundial nuestro sistema, nuestras fórmulas de vida, la organización social, por supuesto, también afecta las relaciones de trabajo, los modos de producción y va a determinar en gran medida nuestra organización social a futuro. Hoy, la Universidad Especializada de las Américas, este decanato y su Instituto de Estudios Laborales tiene el honor de presentar este tercer informe de la situación del empleo en Panamá. Para ello contamos con la presencia de Carlos Ayala Montero, doctor en Derecho, miembro y director de este Instituto de Estudios Laborales desde hace varios años, desde su creación, y con la licenciada Saritma Simons del Ministerio de Trabajo. Para nosotros es un gran orgullo y un gran honor tenerlos en este foro de manera especial, porque son actores importantes en la conducción de las relaciones de trabajo en estas circunstancias tan difíciles para el país. No quiero abusar del tiempo y nos gustaría mucho dar inicio a esta sesión, María Celia, Odalis y Alex, inmediatamente con las palabras de nuestro amigo el doctor Carlos Ayala Montero. Bienvenido, doctor, está usted en su casa, bienvenido. Gracias, doctor Bernard. Gracias a todos por su participación en esta nueva modalidad que vivimos todos de comunicarnos masivamente vía relaciones virtuales. Es interesante que la Universidad Especializada de las Américas es una de las primeras en haber utilizado este tipo de herramienta. Recuerdo que en el mes, tan temprano como en el mes de abril, realizamos una conferencia virtual en la que al final participaron más de 400 personas sobre los temas precisamente de la relación laboral en tiempos de pandemia. Es decir, que ya este es nuestro día a día. Y en ese sentido, pues esta actividad se inscribe en el marco del uso, ya para nosotros costumbre, aunque siempre la tecnología nos guarda sorpresas, pero el hecho de trabajar con esta herramienta, de llegar a muchas personas, incluso yo me atrevería a decir a muchas más que si fuera presencial, porque hemos tenido otras oportunidades de hacerlo anteriormente presencial y creo que resulta interesante que hay más personas virtualmente participando. Dicho eso, bueno, nosotros vamos a referirnos
cerca de un resumen del segundo informe, no es el tercero estamos empezando a hacerlo, el segundo informe de la situación, el segundo informe nacional de la situación del trabajo en nuestro país. Este informe, que data de agosto del año pasado, cualquiera podría decir, bueno, pero está desfasado, está atrasado. Hemos considerado en el instituto que no está atrasado, en tanto que desde hace 4 meses el tema central en nuestro país desde el punto de vista de las relaciones laborales es precisamente el empleo y la situación de las relaciones de trabajo en el marco de la pandemia. Pero es que Panamá no nació y ni las relaciones laborales nacieron con la pandemia en marzo de este año. Había una relación de trabajo, había un mundo laboral que se especificaba en el resultado de las investigaciones que hace este instituto y que hacen otras instituciones, el IPEL, etcétera, y que es importante que recordemos. Es importante saber hacia dónde vamos, dónde estamos y cómo llegamos aquí. Por eso es que creemos y hemos diseñado desde el instituto, con el irrestricto apoyo de la decana de extensión y del rector, por supuesto, de la Universidad Especializada de las Américas, este foro en el que vamos a hablar, yo personalmente, sobre el resumen de lo que ocurrió según la investigación del Instituto de Estudios del Trabajo hasta agosto o julio del año pasado, y hemos invitado a la licenciada Sarima Simón, directora de Empleo del Ministerio de Trabajo, que nos hablaría de lo que sigue, de lo que hay y de lo que se ve en perspectiva. Fíjense, ayer nada más, anoche nada más, nos enteramos, se enteró el país de las posibilidades, de las intenciones de las autoridades de reactivar la economía y con ello la actividad laboral. Y esa actividad laboral va a estar supeditada, como bien se señalaba, a lo que ocurra con el tema del contagio, el tema de las medidas sanitarias, el tema de la pandemia del COVID-19. Pero antes del COVID-19 había un escenario que nos dibuja cómo hemos enfrentado esta pandemia, cuáles son los resultados desde el punto de vista laboral, porque estamos hablando del tema laboral, y cuáles son las perspectivas desde ese ámbito. Dicho eso, entonces pasamos a ver, voy a compartir con ustedes un PowerPoint que preparamos, que resume este informe, que es de casi 200 páginas, pero no vamos a leer las 200 páginas, vamos a hacer un resumen en el mismo documento que va a estar a disponibilidad de todos ustedes desde el punto de vista, en el sentido digital. Ya está a la disponibilidad, pero lo vamos a divulgar más ampliamente a partir de esta conferencia. Y este informe ahí pues van a ver detalles, gráficos, estadísticas, mucho más en detalle de lo que vamos a hablar ahora. Así que paso a ver si la herramienta digital se porta bien con nosotros en el día de hoy. A ver. Vamos a presentar, como hemos dicho, este trabajo. En este trabajo es importante destacar la participación de un grupo profesionalmente de muy alta calidad en cuanto a la investigación. Allí destacamos a la profesora Nicolás Herrero, la profesora Deika Nieto, Enrique González de Prado, Enrique Rascón, María Aguilar, Artinelio Hernández, Augusto García, Miguel del Cid, que son o investigadores del Instituto de Estudios del Trabajo o asociados al instituto, la mayoría de ellos funcionarios de la Universidad Especializada de las Américas, y contamos con la invitación y la colaboración especial del sociólogo Roberto Pinoc, Jocelyn Camargo Rodríguez, que nos ayudaron de manera importante a la realización de esta actividad. Bueno, ahí está, pero no deja de ser importante que esto se hizo gracias al entusiasmo de nuestras autoridades, el rector Bernal, la profesora Nicolás Herrero,
y la dirección del instituto. Bueno, entrando ya en materia, ¿qué aspectos toca este segundo informe? Debo señalar que el informe se ha acordado en el instituto que se haga bianual, porque la exigencia, en la primera vez que presentamos el informe, la exigencia de los amigos del sector trabajador e incluso del sector empleador era, bueno, hagámoslos anualmente, pero lastimosamente en estos tiempos, o desde hace ya algún tiempo, los deseos no van muy de la mano con el presupuesto. Entonces decidimos mejor hacerlo bianual. Y así hicimos el primero de los años 16-17 y el segundo correspondiente a los años 18 y 19. ¿Qué abordamos en este tema? En este segundo informe abordamos el empleo, o sea, hay capítulos específicos sobre el empleo, el trabajo decente, el trabajo de grupos vulnerables, los servidores públicos, los objetivos de desarrollo sostenible que guardan relación con el desempeño de los aspectos laborales de la economía y, por supuesto, un capítulo sobre conclusión. Dentro del empleo, entonces vimos temas como la demanda laboral. Repito, recordemos que esto es hasta julio-agosto del año 2019. Cómo se conformaban las empresas en Panamá. Hay algunas cosas que no han cambiado, como vamos a ver ahora más adelante. El crecimiento económico, la relación entre tecnología, empleo y cifras de empleo. Sobre el trabajo decente hablamos de los indicadores del trabajo decente y los planes nacionales de trabajo decente que se han desarrollado en los últimos años en nuestro país. El trabajo de grupos vulnerables es, si se quiere, la columna vertebral de este informe, así como del anterior, porque abordamos en detalle el enfoque de género, específicamente respecto de las mujeres, en su condición de trabajadoras, también de los menores de edad, de los jóvenes, de los adultos mayores, el trabajo rural, el trabajo de los originarios, de las personas migrantes y de las personas con discapacidad. Hay un capítulo especial sobre los servidores públicos donde, además de cifras como cantidad de empleados, se habla de la calidad del empleo en el sector público y se habla de la estabilidad, que es el talón de Aquiles en el sector público, desde el punto de vista laboral, así como la vigencia de los derechos individuales y colectivos. Por último, tenemos la relación entre el Plan Estratégico Nacional, en el capítulo de Panamá Objetivo de Desarrollo Sostenible, la relación entre el Plan Estratégico Nacional 2030, los objetivos de desarrollo, específicamente el objetivo 8, que trata de trabajo decente y crecimiento económico. Se aborda el tema de las desigualdades sociales y económicas y la construcción incluyente de una agenda social. Este informe concluye, bueno, ya habíamos dicho que presentarlo bilateral cada 2 años. Este informe tiene como objeto, ¿cuál es la idea de presentar este informe bienal, anual? Bueno, la idea es aportar en un solo documento los datos cualitativos y cuantitativos de los que puedan disponer y que influyen en muchas de las situaciones descritas en el informe para que los actores sociales, entendiendo como tales los trabajadores organizados, gremios de empresarios y las instituciones del Estado puedan hacer uso de él en función de su actividad relacionada con el mundo del trabajo. Bueno, este segundo informe vamos a ir señalando ya algunas de las trascendencias, de los hallazgos del mismo. Este segundo informe ratifica que la economía nacional, al igual que en el primer informe, se caracteriza porque la mayor parte de los puestos de trabajo que ofrece la empresa privada se ubica en el sector terciario de la economía y que gran cantidad de las micro y pequeñas y medianas empresas son responsables. Allí se decía que de más del 50% de los empleos, pero con la precarización o la desaceleración de la economía del país, ese porcentaje ha subido enormemente en el último año. La inversión extranjera es muy superior en cuanto a cantidad de inversiones, pero en términos de inversión, por ejemplo, en términos de inversión extranjera que supera la nacional, en el 2018, por ejemplo,
esta superó los 5.000 millones de balboas. Pero hablando de empleos, las pymes ocupan el principal rol. Hoy podemos decir, las informaciones que se manejan hoy, al calor de la pandemia, que las pymes son responsables del 75 u 80% de la empleomanía del país. La investigación evidenció también que el desempleo iba en aumento hasta julio-agosto del año pasado. Hasta ese momento iba en 6.4, pero en la región y en el mundo el principal problema era ese, no era solo de Panamá. En Panamá se sentía mucho más gravemente porque veníamos de hace unos 4 o 5 años atrás, 2014, 2015, 2013, de una cifra cercana al pleno empleo según cifras oficiales. Hablamos de 4.8, 4.5, pero se elevó a 6%, ya sabemos que terminó al final de 2019 en 7%. Y ahí hay un cuadro hasta finales de 2018 en el que se refleja, que da una idea de, según los contratos registrados en el Ministerio de Trabajo, de cómo andaba el tema del empleo. Y así tenemos que en el 18, el 44.6% se trataba de contratos por tiempo definido, es decir, tenían una fecha fija de terminación. El 22.8% era por tiempo definido y por hora determinada era el 32.6%, lo cual nos indica, en términos simples, que al 2018 solo el 23% de los contratos registrados en el Ministerio de Trabajo eran por tiempo indefinido. Los demás tenían límites en el tiempo o en la actividad. Eso quiere decir que la estabilidad, según el contrato, era solo del 23%. Una situación preocupante ya en finales del 2018, principio de 2019. Este segundo informe, las características del empleo que encontramos son las siguientes. 1. Falta de políticas de empleo que tomasen en cuenta capacitación en el uso de la tecnología, porque si bien se reclamaba el manejo de la tecnología de parte del sector empleador, las políticas, las pocas que había, no iban exactamente dirigidas a el manejo de la tecnología, y el manejo de esa tecnología no se proponía en función de mejorar la calidad del empleo, mejorar los ingresos, sino por el contrario, a nivel nacional y a nivel internacional se decía que la tecnología que estaba llegando y que tenía que llevar en mayores niveles tenía como efecto la disminución de los empleos y por lo tanto el aumento del desempleo. Eso incluso fue causa de obras y de debates nacionales e internacionales. Sin embargo, en la práctica, en el informe, hay detalles que demuestran que esta tecnología no se estaba utilizando ni en función de los intereses de la población, sino en función de los intereses de reducir los costos de producción, ni tampoco había políticas de empleo que consideraran la tecnología. Eso en la práctica tuvo un revolcón como cuando te revuelca una ola en la orilla de la playa a propósito de la pandemia, que es lo que estamos viviendo actualmente. La huida de la regulación laboral y de la seguridad social expresada en nuevos modelos de negocios como las plataformas digitales era una realidad que afectaba el empleo y la estabilidad laboral. Los famosos contratos atípicos, la externalización, el trabajo a domicilio concretado en el teletrabajo, etcétera, eran formas de, en alguna medida, evadir las responsabilidades laborales. No decimos que era absolutamente así, pero algunas estructuras empresariales lo utilizaban con ese objetivo. Había un uso y un abuso de la mano de obra extranjera porque hay dos clases de mano de obra extranjera, la de a pie, le llamemos, la de los trabajadores comunes y corrientes, y la de los ejecutivos de empresa. Los ejecutivos de empresa eran traídos con todos los beneficios, incluso mayores que los panameños, mientras que los trabajadores comunes que venían por su propia cuenta
no técnicos, se enfrentaban a una realidad muy difícil en nuestro país. Y esa realidad incluía el ser contratado, bueno, incluso en la investigación no se refleja porque no se concretó, la gente no se atrevió a decirlo para que dejara constancia, pero llegó a existir el trabajo, por ejemplo, en algunos lugares de servicios, restaurantes específicamente, el trabajo de extranjeros pagándoles con la propina. O sea, una cuasi esclavitud. Y esa era, no digamos en general la realidad, pero reflejaba el extremo de la situación difícil que se encontraba la mano de obra extranjera. La promoción de la informalidad laboral, con toda esta realidad, los años 17, 18, 19, fueron aumentando la informalidad, la no protección del trabajo, de los nuevos empleos, desde el punto de vista de la aplicación de las normas laborales y desde el punto de vista de la seguridad social. Esa informalidad llegó estadísticamente a ser medida en 46% de los nuevos empleos. Hoy no estamos seguros cuánto, pero es probable que haya subido algo más. Las políticas, los programas y proyectos a medias, unilaterales, no tripartitas, sin metas ni indicadores de progreso y sin evaluación de resultados, eran característicos de las actividades que se realizaban tanto desde el Estado como de manera tripartita. Por ejemplo, hubo 2 planes nacionales de trabajo decente. Ninguno de los 2 tuvo ni monitoreo ni análisis de conclusión y evaluación. Es decir, nacieron y murieron sin pena ni gloria. Y así algunas otras políticas y programas estatales como las ferias de empleo del Ministerio de Trabajo, donde, por ejemplo, se contrataban a una cantidad importante de trabajadores el día o los días de la feria, pero no se daba seguimiento para verificar si esos contratos se mantenían en el tiempo. Y en la práctica mucha gente decía, bueno, pero es que estos contratos se realizan con un periodo probatorio dentro del cual el 90% termina la relación de trabajo. Y no había una evaluación de entonces que retroalimentara cómo mejorar esos planes o esos programas. La libertad de empresa, desprovista de planificación nacional, en donde el emprendedurismo no tenía ningún tipo de orientación, era una característica del empleo, por lo menos hasta mediados o un poco más de mediados del año pasado. Bueno, en nuestra sociedad se caracteriza por una libertad absoluta de empresa, ¿no? Es decir, no hay ninguna, cero planificación de la inversión o de los nichos que pudieran significar ganancias para el inversionista y estabilidad laboral y además de ingresos para los trabajadores. Es simplemente la intuición, el interés del inversionista en cada momento. Este segundo informe, como decía, abordaba temas característicos del empleo, entre otros el estado de la situación de las mujeres que se veían afectadas principalmente por el desempleo, disculpen, y por la relación salarial inferior con respecto a los hombres en ambos sectores, público y privado. Los salarios promedios relativamente altos pero engañosos, porque en la cúspide de los ingresos, en la cúspide estaban los ingresos que arrastraban estadísticamente al promedio, a un promedio alto, pero la mayoría de los trabajadores poseen salarios por debajo del promedio. Entonces aquí se decía, por ejemplo, nacional e internacionalmente tenemos el salario mínimo más alto de la región. Pero esa era una ilusión, porque en realidad el salario mínimo que se utilizaba para hacer esos cálculos era el mínimo más alto, mientras que habían 27 a 37 salarios mínimos y el más mínimo, el realmente mínimo, era sumamente inferior a varios países de América Latina. Entonces son ilusiones estadísticas que distorsionaban la realidad del empleo. El nivel de ingreso de la mayoría de los trabajadores durante no solo los 2 últimos años, 18 y 19, hay informes de instituciones como CONATO a partir de las cifras de la Contraloría General de la República que señalaban que
el 44% del costo de la canasta básica era lo único que se podía cubrir con el nivel de ingresos del salario mínimo de una familia normal. El aumento en el índice de precios al consumidor llevó a que los salarios, cualquiera que fuera su cantidad, poseyeran alrededor de un 5% de pérdida de su poder adquisitivo con respecto a años anteriores. Y si concluye que el 44% es lo único que se podía adquirir, pero que además había un 5% de pérdida del poder adquisitivo, tienes un ingreso insuficiente en la mediana de los ingresos o de los. Este informe sobre trabajo decente concluyó lo siguiente. Primero, encontramos que OIT había elaborado una lista de indicadores que incluían la calidad del empleo, funcionamiento del descanso de los trabajadores, trabajo, situación de derechos fundamentales, seguridad social y el derecho al ejercicio de las libertades democráticas tradicionales, entre otros. Eso incluye la libertad sindical, etcétera. Y que esa lista de indicadores, al aplicarla al país, demostraba, reflejaba una disminución en el índice del trabajo decente, porque se expresaba en la inequidad, en el enfoque de género, por ejemplo, en las condiciones de trabajo insuficientes y en el mediano respeto a los derechos fundamentales de los trabajadores. En alguna medida empeorado con respecto a periodos anteriores. Y sobre la libertad sindical y la negociación colectiva, se dice en el informe, persisten limitaciones de hecho y de derecho, además de ambivalencias que conllevan a una tasa de afiliación baja. Se dice también que Panamá tiene una tasa de afiliación sindical superior a la media de Centroamérica y el Caribe. Eso es cierto. Panamá estadísticamente hasta el año 2019 tenía cerca del 11% de afiliación, mientras que la mediana en Centroamérica y el Caribe era del 6%, 7%, sin contar Cuba, por supuesto. Y en América Latina era del 9%. Pero igual, cuando usted dice 11%, usted está diciendo que 89 de cada 100 trabajadores no están sindicalizados. Y la tendencia a la baja de los convenios colectivos en cantidad y en beneficiarios. En cantidad de convenios anuales y en beneficiarios. Promediando en los últimos años 73 a 74 convenios colectivos por año que benefician a una población más o menos de un 2% superior a la tasa de afiliación sindical en el país. Como promedio, estamos hablando de cifras promedios y porcentuales, ¿no? Pero igual, es muy poco todavía, considerando que hay 1.200.000 trabajadores asalariados, encontramos que es muy poca la cifra de afiliación sindical y de los beneficiarios de los convenios colectivos. En este informe se abordó el tema de la seguridad social planteando que existe una crisis, lo evidente, producto de muchos factores, siendo el más importante la relación entre ingresos y egresos de la Caja de Seguro Social, cosa que ha cambiado, es más, se ha agudizado en los últimos meses. Al no existir mecanismos de diálogo social que permitan buscar las soluciones adecuadas, esto se va convirtiendo en males endémicos. El presupuesto de 2018, por ejemplo, de la seguridad social, representó el 17% del presupuesto de la nación, pero estaba por debajo de la seguridad física, sí, la seguridad del patrimonio y de las personas, que rondaba el 31% en ese año. Lo que lleva a concluir que las políticas públicas priorizaban, al menos hasta el 18, en la seguridad física de las personas por encima de la seguridad social. Y eso traía como consecuencia de estos resultados las crisis de la seguridad social. Ahí hay una gráfica que no guarda relación directa con la seguridad social, pero que habla de la mediana salarial, el tema que hablábamos anteriormente. En el 2018, los hombres tenían una mediana de $701 con 10 centavos, las mujeres de 717 con 13 centavos, pero a ninguno de los dos les era suficiente
para enfrentar el costo nada más de la canasta básica. Y entramos en grupos vulnerables y allí concluimos algunas cosas. Vamos a dar muy rápidamente algunos hallazgos importantes. La condición de los grupos vulnerables que son víctimas de diversas situaciones por razón de género, edad, tipo de actividad al que se emplean en la que se emplean entre otras, persiste. Hay una resistencia estructural a equiparar condiciones de trabajo con el resto de las personas, hablando de estos grupos que le denominamos vulnerables. Las autoridades, con independencia de qué partido político o qué administración presidencial se trate, intentaron minimizar estas discriminaciones con programas y proyectos, pero esos proyectos carecen de fortalezas institucionales. ¿Cuáles fortalezas institucionales? Bueno, señalábamos hace un momento, por ejemplo, el seguimiento, el monitoreo, la evaluación y la conclusión de cada proyecto. No existe en términos generales. Algunos resultados son tangibles, como la reducción de los niveles de trabajo infantil certificada por organismos internacionales en el año 2018-2019, pero haría falta trabajar en el monitoreo y registro de dichos resultados y de todos los planes y proyectos dirigidos a enfrentar el desempleo y las discriminaciones de grupos vulnerables en el ámbito laboral. Las mujeres siguen siendo afectadas por razón de género, por edad y por el sector en que trabajan, con base en estereotipos culturales fundados en la discriminación de género, los roles de género que nuestra sociedad lamentablemente todavía persiste. Esfuerzos para tratar de superar esto, pero la realidad de las mujeres en el ámbito laboral se visibilizó más en los años, el avance es muy poco. Porque como ustedes podrán recordar, el énfasis que se ha hecho y que no deja de ser urgente e importante en cuanto a la protección de la mujer se refiere básicamente al derecho a la vida y al derecho a no ser agredidas físicamente. Pero ello no significa que no haya discriminación de género en el ámbito laboral. Este informe, por segunda vez consecutiva, cuarto año ya, encuentra la discriminación en materia salarial, en materia de edad y en materia del sector donde se labora. Los trabajadores migrantes llegaron al país legal o ilegalmente en función de las perspectivas que se veían económicas en el país, pero recibieron un trato por debajo o al margen de la ley, excepción hecha de los ejecutivos de empresas multinacionales, como hemos mencionado. Los jóvenes tienen un porcentaje mayor de desempleo, el 18 alcanzó el 16%, y las mujeres jóvenes un 17%. Los llamados ninis no disminuyeron en cifra, pero se descubrió, y este es un aporte nuevo de este informe, que la mayoría de los ninis son mujeres, y que la mayoría de los son mujeres y que en el sector, el interior de la República, el sector geográfico del interior de la República, esta situación se agrava. La cifra de ninis es mucho mayor, pero la cifra de las mujeres ninis es mucho más grave en el interior de la República. Finalmente, los adultos mayores siguen siendo afectados por no definir claramente la sociedad, ni las normas, ni las expectativas que se esperan de ellos. En estos días teníamos una conversación diciendo hay que proteger a los trabajadores adultos mayores en virtud de la pandemia del COVID-19, eso es a partir de ahora, pero anteriormente habían dos realidades. Una, que hay muchos jóvenes desempleados, como lo acabamos de ver, pero también la expectativa de vida ronda los 80 años para hombres y mujeres, y las pensiones de jubilación no alcanzan ni para la mitad de la canasta básica familiar. Entonces, esos temas tienen que ser discutidos por la sociedad y nos agradaría que la academia fuese la que iniciase esa discusión con todas estas informaciones que se manejan producto de las investigaciones como esta. En el sector público encontramos que al aplicar los indicadores de trabajo decente, de manera general hace falta tomar conciencia por parte de las autoridades, decíamos en el 19, y de los servidores públicos subalternos, de la necesidad de superar injusticias endémicas,
y además de realizar monitoreos regulares, periódicos, para identificar avances y estancamientos. Todo el mundo conoce el tema, por ejemplo, de la carrera administrativa, que sube, baja, etcétera, pero no avanza dentro de lo que debiera ser del servicio civil. Los intentos de avanzar en la línea de mejorar la calidad de trabajo, expresados en leyes como la Ley 23, no se concretan debido a la prevalencia del interés político partidista, tanto en el aspecto de los derechos individuales como colectivos y en materia de diálogo social en el sector público. Tenemos sobre la situación de los ODS, específicamente el objetivo de desarrollo social número 8, trabajo decente y crecimiento económico, de que a pesar del compromiso estatal y de todos los sectores en el cumplimiento de ellos y de la existencia de un documento que se llama Estratégica Nacional Visión País 2030, no se han logrado aún desarrollar coherentemente dichos planes y es muy poco lo que se ha avanzado. Hasta agosto de 2019. Luego vino el cambio de gobierno y luego vino la pandemia que ha, por supuesto, estancado esta situación. No se ha avanzado mucho en asegurar el acceso de los más necesitados a mejores condiciones de empleo, libertad, justicia y respeto a la dignidad de las personas, que en una palabra es trabajo decente. Y estas acciones gubernamentales, existen acciones gubernamentales dirigidas a asegurar mínimos derechos de la población más vulnerable. El último, en base al informe de pobreza multidimensional, y el último, multidimensional infantil, perdón, que se realizó en el año 2018, y el último proyecto, el Plan Colmena, que inició con la administración Cortizo, pero que obviamente fue supeditado a la pandemia de COVID-19. Y estos proyectos, como regla general, según este informe, no se engarzan con espacios de retroalimentación. El individualismo exacerbado, dice el informe, con valores de solidaridad y cooperación a la baja, han determinado, junto a la falta de involucramiento de la sociedad en el combate a la pobreza, el resultado de pocos logros visibles en materia de avance sobre los ODS. Bueno, este es, de una manera muy resumida, lo que podemos hablar, que es un resumen ejecutivo, del informe, el segundo informe nacional del trabajo elaborado por el Instituto Nacional de Estudios del Trabajo de UDELAS. Repito, el documento completo está a su disposición en el sitio web de UDELAS y del Instituto Nacional de Estudios del Trabajo, pero además el que esté interesado se le puede hacer llegar digitalmente una publicación gratuita, como todas las publicaciones de la Universidad Especializada de las Américas. Muchas gracias. Gracias a usted, doctora Ayala, por tan interesante presentación, donde nos ha presentado pues, los diferentes aspectos de la situación del empleo en Panamá en este segundo informe, un esfuerzo realizado por este grupo de profesionales de la universidad. Vamos a mencionar un poco la trayectoria del doctor Ayala, que no lo pudimos hacer al inicio de su intervención. Para todos los que nos escuchan, el doctor Carlos Ayala Monteros, abogado de profesión, doctor en Derecho del Trabajo, consultor de la Organización Internacional del Trabajo, profesor universitario, autor de 9 libros y 4 folletos sobre la especialidad, asesor actualmente del Despacho Superior del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral y sobre todo parte de UDELAS al ser director de el INETRA. Así que pues sabemos que es la voz autorizada para hablar de este tema y presentarnos este informe, que es un esfuerzo tan importante que vincula a la universidad justamente con la sociedad en materia de empleo. Pasamos entonces ahora a la segunda parte de esta conferencia, donde escucharemos a la licenciada Sarixa Simón Rodríguez, quien obtuvo su título de licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas en el 2008 en la Universidad Latina de Panamá. Es una abogada con más de 10 años de experiencia en el sector privado y gubernamental y especialista en migraciones internacionales y extranjería, siempre a la vanguardia de las tendencias en el ámbito profesional, con gran importancia en la innovación y en el detalle. A cargo de la Dirección General de Empleo del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, ha asumido un gran reto que requiere de un alto nivel de exigencia para trabajar por objetivos puntuales, ya que el enfoque es la ejecución de programas en materia de empleo
conjuntamente con el sector empresarial en beneficio de la comunidad general. Con ustedes la licenciada Saritza Simons, a quien agradecemos muchísimo acompañarnos en el día de hoy, quien nos hablará sobre la situación del empleo en Panamá después de la pandemia. Adelante, doctora Simons. Hola, muchas gracias. Buenos días a todos, a los panelistas, a los que están siguiendo esta conferencia, y muchísimas gracias por la invitación de parte de UDELA para participar en esta conferencia magistral. Quería iniciar diciendo que en Panamá todo está condicionado para que las empresas no reduzcan su fuerza laboral, es decir, que mantengan contratados a sus trabajadores. Con esta cita directa del presidente Cortizo quiero iniciar este conversatorio. Cuando iniciamos este recorrido de la mano de la ministra Doris Zapata, nos encontramos con un escenario en materia de empleo complejo, con un 7.1% de desempleo según datos estadísticos del INEC y con una tendencia al aumento del mismo, producto de la contención económica que se venía perfilando desde enero de 2018. El sector más afectado, los jóvenes, siendo el grupo más vulnerable, los jóvenes entre 17 y 24 años, que aglutinaban más o menos 55.000 jóvenes desempleados. Como una de las acciones extraídas de las 125 acciones prioritarias de nuestro presidente Laurentino Cortizo, está el proyecto Aprender Haciendo, que es una iniciativa que busca la reducción de la tasa de desempleo en este sector poblacional, a través de alianza con diversos actores como lo son el INADE, AMPIME, Caja de Ahorros, Universidad de Panamá, entre otros, para poder brindar todas las herramientas a una población que aun cuando no tiene la experiencia laboral, tienen algún tipo de formación y no tienen experiencia en el campo laboral, como había dicho, que era una de las mayores barreras para la empleabilidad de este sector. Es ahí donde iniciamos este caminar en el desenmarañar el entramado del empleo en Panamá, para así elaborar políticas públicas con los indicadores que nos ayuden a entender los problemas de inserción en el mercado laboral. En este punto, y con el auspicio de la OIT, se inicia el fortalecimiento del Observatorio del Mercado Laboral, para así poder de manera científica planificar las acciones en materia de empleo a nivel nacional. En este caminar iniciando a recomponer las estrategias con un mercado laboral hostil para los jóvenes, con un aumento de desempleo y con una desconexión entre la necesidad de la mano de obra con capacitación en habilidades diferentes a las que tradicionalmente vemos. Y podemos ver en los currículos de un panameño común. Hablamos de reconversión del recurso humano. Este proceso de reconversión del recurso humano del que hablamos inicia desde los colegios, en los que a través de la orientación vocacional y el empleo se instruye a los jóvenes sobre las necesidades reales del mercado laboral y las opciones de formación que deben tomar para poder insertarse de manera efectiva en el mismo. Hablamos de una alianza estratégica con la academia para que con la necesidad del mercado laboral oriente su oferta de formación para coadyuvar en la inserción laboral. En el medio de esto nos encontramos con una pandemia mundial, un escenario totalmente desconocido y sin un manual de cómo afrontarlo. El subsiguiente estado de emergencia nacional y el cierre por motivo de salud de empresas a nivel nacional. Como gobierno nacional se adoptaron medidas para salvaguardar la vida y salud de los panameños y residentes en el territorio nacional, estableciéndose protocolos de salud e higiene en las empresas y medidas laborales de protección de empleo en un escenario inédito tanto para Panamá como para el mundo. El teletrabajo como modalidad laboral, una norma visionaria que, como si hubiéramos tenido una premonición de lo que nos devenía, fue sancionada en el mes de febrero en el área Panamá-Pacífico. La modificación de la jornada laboral, la suspensión de los efectos de los contratos de trabajo, la prórroga de los permisos de trabajo para los residentes extranjeros, así como la Ley 157, que dicta medidas temporales para la protección del empleo, como la protección a la mujer trabajadora, extendiéndole el fuero de maternidad al momento en que se reactive su contrato de trabajo, así como el periodo de 2 días para que el trabajador pueda informarse sobre la conveniencia o no de la firma de su mutuo acuerdo y verificar si los cálculos presentados por el empleador son correctos. Un escenario, como antes mencioné, sumamente complicado,
con un total de 280.000 contratos de trabajo suspendidos, con un aumento de la informalidad estimada en un 10% según el Observatorio del Mercado Laboral, y con una estimación de entre 20 y el 25% de desempleo, que nos aleja al 20% a nivel mundial que estima la OIT. Detengámonos en la tasa de desempleo. Cuando analizamos el desempleo en Panamá, desde el punto de vista histórico, nos remontamos a 1989, que es el año en que se dio el mayor índice de desempleo reportado, con una tasa de 16.3% de desempleo, lo que representaba en su momento 133.000 trabajadores. Pero nuestra situación actual nos lleva, como mencionaba, a escenarios estimados de entre el 20 y el 25%, lo que representa un poco más de 314.843 trabajadores que se suman a los 146.111 que ya se encontraban desempleados en el 2019. Las actividades económicas con alta afectación representan el 37.4% del empleo mundial, que en América Latina esa participación sube al 42.4%, y si se consideran los empleados en actividades de riesgo medio, alto, el porcentaje es del 16.5%, es decir, más de la mitad de la fuerza laboral de la región está en actividades con afectaciones severas producto de la pandemia. Panamá, según los cálculos, está en un 31%. En números absolutos, para el total de los 5 países de la región que se analizaron, estamos hablando de aproximadamente 6.514.567 personas con riesgo de disminuir o perder su empleo. En Panamá hay 595.512 personas ocupadas en actividades de alta afectación por el COVID-19, lo cual es un mayor riesgo de disminuir o perder sus ingresos, según el Observatorio Laboral de la OIT. Esto nos plantea nuevos retos y nuevos enfoques en materia de empleo y un replanteo de las estrategias que como institución tenemos para apoyar la empleabilidad. En el análisis de los sectores más afectados en materia de empleo encontramos sectores como el comercio, turismo, el sector aeroespacial y el entretenimiento. Y como sectores emergentes tenemos el sector digital, el área tecnológico y los servicios médicos. Establecimos como estrategia Capacítate Panamá, para disminuir la brecha entre la necesidad real del mercado laboral y las habilidades de la mano de obra, como un instrumento que aglutina a gran parte de la oferta formativa gratuita, en donde contamos con iniciativas como Coursera, que el gobierno nacional hizo una alianza estratégica con esta plataforma que aglutina a más de 400 instituciones a nivel mundial, de formación a nivel mundial, como Harvard, Yale, el TEC de Monterrey, la Universidad Tecnológica, y que nos va a facilitar la formación y reconversión del talento humano que se encuentra afectado por la suspensión o terminación de sus contratos laborales. La idea es fortalecer el recurso humano y orientarlo hacia nuevas áreas que faciliten su empleabilidad en un mercado laboral completamente distinto al que ya teníamos previo a la pandemia. Nos toca reinventarnos, volver a lo básico, al empleo como eje transversal de la reactivación económica, orientando las necesidades de la comunidad con la posibilidad de obras para emplear a las personas en su lugar de residencia, atendiendo las medidas que debemos seguir por motivos de salud y así evitar contagios que haga más álgida la situación pandémica que tenemos en estos momentos. Convertirnos en un hub de talento digital, en donde no solo podamos emplearnos en nuestro país, sino que podamos exportar talento, que con las nuevas modalidades de empleo como el teletrabajo podría hacerse perfectamente desde aquí sin la necesidad de trasladarnos a otras latitudes, aprovechando las virtudes estratégicas que tenemos como país en temas de conectividad. Apelar a la manufactura como la estrategia del establecimiento de empresas multinacionales dedicadas a la manufactura, EMA, cuya ley fue sancionada y debe generar una gran cantidad de puestos de trabajo de calidad. El fortalecimiento y reinversión de nuestra zona libre de Colón y utilizar todas las competencias que como país tenemos para afrontar esta crisis. El COVID-19 nos ha traído muchas cosas negativas y para lo que no estábamos preparados, pero nos ha dado también la oportunidad de fortalecer áreas que no se tenían como prioritaria y ver lo que pensábamos como algo de futuro, como algo del presente.
el emprendimiento como punto fundamental para la generación de ingresos y sector emergente y punto focal de la reactivación económica. Y se han sentado las bases para coadyuvar a aquellos que se encuentran en informalidad a pasar a la formalidad con reducción de impuestos y facilidad de afiliación a la seguridad social que permita una vida digna, acceso a créditos y posibilidad de jubilación. Con el retorno gradual a las actividades, que nos permitirán volver a recomenzar actividades y el retorno de miles de trabajadores a sus puestos de trabajo, como hemos estado viendo en las últimas semanas con las reaperturas de los bloques 1 y 2 y los anuncios de reapertura de nuevas actividades. A la fecha, suman más de 44.000 trabajadores reincorporados a sus puestos de trabajo. O sea, 44.000 empleos salvados producto de la estrategia establecida por el Gobierno Nacional y de las medidas adoptadas por el Ministerio de Trabajo para salvaguardar los puestos de trabajo. Con provincias como Veraguas, que registra ya el 25 de puestos de trabajo salvados y que esperamos y estamos seguros que esta tendencia se replicará en el resto del país. Para finalizar, consideramos que, como hemos venido comentando, la construcción de políticas públicas encaminadas a la posibilidad de la innovación en todos los aspectos de nuestras vidas, de la mano con el acompañamiento de las autoridades y en alianza estratégica con los sectores productivos y articulados desde los gobiernos locales, mejoraremos la perspectiva de empleo y saldremos más fortalecidos, capacitados para enfrentar los retos que el mercado laboral con la nueva era post-COVID nos depara. Muchísimas gracias. Gracias a usted, licenciada Simón, por esta gran exposición que nos ha hecho y nos quedamos con eso, salir fortalecidos de esta crisis y con generación de competencias, que es lo más importante. Concluidas estas exposiciones, abrimos entonces el periodo de preguntas y respuestas a los panelistas. Pueden hacerlas a través del chat regular de la plataforma Zoom o en la parte de abajo donde dice preguntas y respuestas, que está habilitado justamente para esto. Creo que podemos iniciar con una primera pregunta que tenemos por parte del profesor Emilio de Angelo, quien pregunta acerca de qué factor influye para que existan más ninis masculinos que femeninos. Para cualquiera de los dos que nos quiera contestar. Sí, yo puedo responder la pregunta. Es que en el informe abordamos el tema de los ninis. Pero no es que hay más varones que mujeres, al revés, hay más mujeres que varones. ¿Qué es lo que influye en la diferenciación? Decíamos que incluso geográficamente hay más en el interior que en ciudad, en los centros urbanos. La determinación, hay un documento que habla específicamente, un informe que habla específicamente sobre los ninis y que fue parte de los insumos de esta investigación o de este informe nacional. Y allí lo que se establece es que debido a la cultura de roles, sobre todo muy prevaleciente en el interior de la República, en donde la mujer debe estar en el hogar, eso hace que el hombre salga a trabajar o a buscar trabajo y que la mujer se quede en la casa. Entonces la mujer no estudia y desde el punto de vista del criterio tradicional de que el trabajo es aquel que recibe un salario, o sea, una contraprestación, quedarse en la casa no lo constituyen o no lo consideran como un trabajo productivo. Y esa es otra discusión también. Pero considerando eso, entonces resulta que la mayor parte de las mujeres se quedan en la casa. En las comarcas es mucho más grave, porque en las comarcas, a pesar de que hay mujeres que acompañan en la cosecha al hombre, las mujeres como regla general tienen muy poco acceso a la educación, muy poco acceso a trabajar en actividades productivas y entonces constituyen un mayor número de mujeres y mayor número de ninis mujeres que hombres. Eso es lo que principalmente afecta. Dicho en dos palabras, la cultura y la tradición. La cultura machista, por decirlo de alguna manera.
Gracias, doctora Ayala. Invitamos a los participantes a que puedan formular sus preguntas. Aprovechen a dos panelistas con amplia experiencia en el tema para solventar todas las dudas sobre un tema que indudablemente es de mucho interés para el país, sobre todo en estos momentos. Mientras que recibimos alguna otra pregunta en la misma línea del tema de los ninis y de la cultura en Panamá al respecto, doctora Ayala, le preguntaría aprovecharía yo para preguntarle cuáles son los programas que tenemos justamente para poder apoyar esa igualdad entre hombres y mujeres en temas de salario, de oportunidades laborales y principalmente sobre el tema del cuidado de los niños, ¿no? o de los adultos mayores, que es una de las causas principales por las cuales las mujeres pues no acceden muchas veces a un empleo. Bueno, las diferentes administraciones, tanto la administración anterior como la actual, se han preocupado por elaborar algunos programas dirigidos, primero, de manera general, a enfrentar el desempleo. Segundo, a atender el tema del desempleo juvenil, en donde también, como mencionamos en el informe, hay mayor desempleo juvenil femenino que masculino. Y tercero, el tema del acceso a la educación por parte de todos los jóvenes con independencia de su sexo, su género. Pero resulta que estas políticas, como se señala reiterativamente en el informe, estas políticas, estos programas adolecen de monitoreo, adolecen de seguimiento, adolecen de evaluación y bueno, sencillamente pareciera que cada maestro con su librito, es decir, llega un ministro o un director de una institución, dice vamos a hacer esto y simplemente desechamos todo lo que había anteriormente, tomamos lo nuevo, hacemos algo nuevo sin evaluar las bondades o los problemas que enfrentó, los obstáculos que tuvo el proyecto anterior. Entonces no hay seguimiento en términos de políticas, en términos de proyectos, más allá de una persona o de una administración o de una institución, y los proyectos que se hacen, repito, no tienen monitoreo, ni mucho menos tienen monitoreo colectivo, para decirlo de alguna forma. Es decir, debiera ser el monitoreo en función de los involucrados, incluido en el caso de los niños, en el caso de los jóvenes, incluidos los niños o los jóvenes. Eso aparentemente no existe, no hay mucha tradición de tomar en cuenta, de consultar, ni mucho menos de deliberar con las personas, no tanto afectadas, sino involucradas en este tema. En el caso de la educación, bueno, el tema ustedes saben que es mucho más grave. Y recuerden que este foro que estamos haciendo se divide en dos partes, antes de la pandemia y durante y después de la pandemia. Antes de la pandemia, que es lo que me toca a mí hablar, resulta que la educación tenía grandes problemas. No solo, entre muchos otros problemas, tenía el problema de la deserción escolar. Y la deserción escolar lleva a aumentar el nivel de las personas y sobre todo los jóvenes que ni trabajan ni estudian. Incluso, bueno, hay un problema académico también de algunas expresiones. Ustedes saben que la academia todos los días analiza estos temas y, por ejemplo, ahora dicen, no se deben llamar ninis, sino que se deben llamar personas sin oportunidades, ¿no? Sin oportunidad de emplear y sin oportunidad de estudiar, lo cual es cierto, ¿no? Pero la trascendencia más allá de la denominación es que hay un problema social en donde una gran cantidad de personas, sobre todo jóvenes, y hacemos énfasis en jóvenes, porque los jóvenes son los que tienen una expectativa de vida mucho más grande, y si van a empezar siendo ninis, pues van a tener una expectativa de problemas mucho más grandes en su vida que lo que hemos pasado las generaciones ya de mayor edad. Entonces, los programas y proyectos existen. Por ejemplo, en el gobierno actual, en el gobierno anterior, existían instituciones dedicadas a atender el tema de la deserción escolar, incluso instituciones privadas, ONGs, etcétera,
En el gobierno actual existe, mediante el programa de Aprender Haciendo, dirigido a jóvenes, como lo acaba de decir la licenciada Simón, entre otros, pero bueno, este programa ha tropezado desde su inicio con el tema de la pandemia, pero independientemente de eso, el llamado que hace el informe es a que, independiente del programa o proyecto o actividad que se realice, la misma tiene que ser monitoreada, tiene que ser revisada, tiene que ser retroalimentada y tiene que ser evaluada a ver cuáles fueron sus objetivos y cuáles fueron sus resultados. Y sobre esa base, entonces, mejorarlo, cerrarlo, ampliarlo, etc. Yo quería ampliar un poquito lo que estaba diciendo Ayala frente al tema de los programas y el monitoreo de los mismos. Es real, nosotros nos hemos encontrado que teníamos un sinnúmero de programas que atendían a diferentes poblaciones, pero que no existía realmente un mecanismo que nosotros pudiéramos evaluar que realmente había una incidencia en el tema de disminución de la tasa de desempleo en función de esos programas. Nosotros hemos tenido programas de primer empleo que a través de diversas administraciones se han estado ejecutando, pero que no han llevado a disminuir, o sea, nosotros podemos ver en números reales la tasa de desempleo. ¿Producto de qué? De que los jóvenes no tienen experiencia en el mercado laboral y a pesar de ser un programa de primer empleo, no motivaba al tema de aprender el oficio que necesitas hacer. Nosotros tenemos también una situación muy particular con los jóvenes panameños y el tema de la inserción al mercado laboral, producto de que nuestros jóvenes no ingresan muy tarde al mercado laboral. Terminan su bachillerato, luego de terminar su bachillerato inician la universidad y cuando están en la universidad no tienen ese intercambio o esa posibilidad, más allá de cuando están en los últimos años de una práctica profesional. Entonces hay que crear la cultura del trabajo. Pero digo, en el medio de rehacer y de poder reorganizar todos estos planes y proyectos, nos encontramos con una pandemia que nos ha dificultado un poco y nos ha puesto a salirnos de la caja, a ver cómo podemos hacer esas actividades y esos programas y poder apoyar a los jóvenes, tanto en orientación como en inserción, viendo todos los temas de distanciamiento y todas las dificultades que hemos tenido durante estos meses. Por ejemplo, estamos reorganizando todo el programa de orientación vocacional, Orienta Panamá, que nosotros el año pasado atendimos a 14,000 jóvenes y teníamos proyectado este año atender a 18,000 jóvenes en 70 colegios. Ahora que encontramos, no hay clases, pero no vamos a dejar a los jóvenes que están en su último año y teniendo todos los índices de deserción escolar y en apoyo al Ministerio de Educación, vamos a darlo de manera virtual, por radio, por televisión. Vamos a llegar a todos los confines del país, desde las comarcas, al Panamá rural, el Panamá de los barrios, a todas las áreas para poder llevar esa orientación y que los jóvenes estén más informados de cuál es la realidad del mercado laboral. O sea, el mundo nos cambió completamente. La percepción de mercado laboral que teníamos previo a esto es completamente diferente. Cuando veíamos sectores como, por ejemplo, el comercio, los centros comerciales abarrotados, que generan una gran cantidad de trabajadores, que producto de la pandemia no habían podido reactivar esa actividad, nos damos cuenta de que nosotros dejamos de lado algunos sectores que podríamos agarrar y explotar mucho más y nos basamos, básicamente nos acomodamos en lo cómodo, en lo que conocemos, en lo que siempre hemos hecho y no miramos más allá. Entonces, lo que tenemos que hacer es un llamado al cambio de chip, al cambio de mentalidad, para poder reinsertarnos en un mercado completamente nuevo y poder hacerlo de manera efectiva, utilizando todas las herramientas que ya les comentaba, Capacítate Panamá, ver las áreas en las que realmente hay necesidad de mano de obra. No importa si toda tu vida agarraste y hiciste algo, puedes agarrar y explorar, hacer algo nuevo para poder cerrar esa brecha que hay entre la necesidad del mercado laboral y la oferta que tenemos en estos momentos de mano de obra. Ciertamente, muy atinadas sus palabras, un gran reto, y han hecho una gran labor, principalmente en el Ministerio de Trabajo, pues que estamos conversando el día de hoy con ustedes en el medio de esta pandemia. Y creo que esto contesta un poco la siguiente pregunta que teníamos, que era para el sector público, ¿qué estrategias de formación y capacitación se han puesto en marcha con miras a preservar el empleo, sobre todo en los más vulnerables? No sé si quisiera
licenciada Simos, agregar algo más, pero ha mencionado gran parte de esos programas que han mantenido a pesar de este reto que ha significado la pandemia. Bueno, No sé si quisiera agregar nosotros algún... hemos utilizado todas las herramientas que están a nuestro alcance. Tenemos la estrategia que les mencionaba cuando estaba conversando con ustedes sobre la situación del empleo de Coursera. Esta es una iniciativa que nosotros estamos teniendo con 400 instituciones, como les comenté, y más de 3.200 cursos de formación. Nosotros tenemos algunos cursos de formación sugeridos que van destinados al área de e-commerce, al área logística, al área de idiomas, al área del fortalecimiento de todo el tema tecnológico, porque nosotros vemos, y es algo que estamos viendo no solamente a nivel local, sino a nivel mundial, que la tendencia es hacia allá. Entonces nosotros tenemos que tener la capacidad como país, y nosotros como gobierno nacional estamos brindando todas las herramientas para que estén al alcance de manera completamente gratuita, para que las personas, aun cuando estén en sus casas con contratos de trabajo suspendidos o que su relación laboral haya finalizado, poder tener esas herramientas y ese gap extra para poder insertarse efectivamente en otra área, ya aun cuando tu área donde estabas acostumbrado a realizar tu actividad productiva ya no es, cambió completamente o bueno, no se ha renovado, no ha arrancado, poder efectivamente insertarte, generar ingresos y poder contribuir al desarrollo nacional. También tenemos en Capacitate Panamá, que es un botón que tenemos ahorita mismo en la página de mitradel.gov.pa, tenemos instituciones como el INADE, con sus cursos de formación, tenemos a instituciones como AMPIME, para ver todo el tema, para guiar a los emprendedores, al IPACOP, al ITSE, o sea, todas las instituciones, tanto gubernamentales como iniciativas privadas, que quieran, y digo, si se quieren sumar más, bienvenidos sean, que quieran brindar la oferta para que este grupo vulnerable pueda agarrar y enriquecerse durante este proceso que nos ha tocado vivir, bueno, sacarle el mayor provecho y seguir adelante y poder conseguir un empleo de calidad y aprovechar esta oportunidad, que es de manera gratuita hasta el 31 de diciembre. Muchas gracias. A nivel gubernamental, esta es otra pregunta que nos formulan. ¿Qué seguridad o medida hay para que retomen a sus áreas laborales los mayores de 60 años o más y si gozan todos de una estabilidad laboral? Ayala, te la cedo. Gracias. Bueno, ahora tengo que poner el sombrero de asesor del ministerio. Fíjense, se están discutiendo iniciativas precisamente antes de ayer en el Ministerio de Trabajo junto con el Ministerio de la Presidencia de algunas ideas que obviamente no podemos divulgar porque se trata de ideas todavía, pero el objetivo es proteger a los adultos mayores de 60 años, funcionarios públicos, de la pandemia del COVID-19, a la vez que buscar la fórmula de asegurar su ingreso y asegurarles el empleo también. Es una situación difícil, ¿no? Para todos, la pandemia es una situación difícil, pero el gobierno está, créame que, haciendo la tarea, conversando. Incluso se habló, a propósito, porque quiero aprovechar para hablar de otro tema que ya vi en varios chats ahí de preguntas, de hacer alguna encuesta con algunos adultos mayores de 60 años sobre qué aspirarían, qué piensan acerca de cómo resolver esta dualidad entre asegurar la salud y asegurarles el empleo, porque no es correcto mantener a los servidores públicos en su casa por 6, por 8 meses pagándole salario del presupuesto de la nación, que es la suma del esfuerzo de los impuestos de todos los panameños, pero tampoco es justo traerlos a trabajar con la posibilidad alta de que se contagien de COVID. Entonces, esa ecuación tenemos que resolverla. Y digo tenemos que resolverla porque hay que incluir a los adultos mayores. Y eso me lleva al tema de, por ahí vi varias preguntas relacionadas con lo que mencioné varias veces y que está en el informe, de cómo pueden hacerse más efectivos todos los programas que enfrenten los problemas laborales que se describen en el informe. Diálogo social. Diálogo social se llama eso, se llama feedback, retroalimentación, consulta, discusión
Fíjense, en el ministerio acaba de ocurrir una experiencia interesante y deseamos nosotros al final, como conclusión, es que el diálogo social no es una fiesta. El diálogo social no es un café donde nos sentamos, echamos chistes, nos reímos. El diálogo social verdadero hace surgir intereses y los intereses a veces son contrapuestos. A veces hace surgir posiciones que incluso no representan tus intereses, pero que tú te aferras a eso pensando que son tus intereses, y quien modera tiene que saber encontrar dónde están los intereses que convergen. Pero es necesario consultar. ¿De qué sirve que hagamos programas para los ninis o para los jóvenes si no consultamos a los jóvenes? Si no los escuchamos. ¿De qué sirve que hagamos programas para los adultos mayores si no los escuchamos? ¿De qué sirve que hagamos, ahí alguien, un asesor del IFARU o algo así, está en la sala, hizo una pregunta cómo se puede hacer con los padres de familia que participen en estos temas? Creo que ahí hay un mayor nivel de organización. El problema es que las asociaciones de padres de familia se han convertido en unas estructuras con sus propios intereses. Entonces no hay que buscar a las estructuras de padres de familia, sino a los padres de familia para plantearles: el problema es la educación de tus hijos. ¿Y cómo lo vamos a resolver? Y hay que plantear los temas concretos. No es fácil. La estructura histórica de gobierno, no de Panamá, las democracias liberales, ha sido: el gobierno se escoge cada cierto tiempo para dirigir la nación. Y se asume que son las personas más capacitadas, etcétera, etcétera, etcétera. La vida ha demostrado que nadie tiene en estos tiempos la capacidad para resolver todos los problemas que hay. En materia laboral tampoco. Por lo tanto, se hace necesario el concurso de los que están de hecho involucrados, involucrarlos formalmente y decir: venga, lo cual no significa cogobernar tampoco, pero significa: déjame escucharte, déjame saber qué opinas tú sobre esto y cuál es tu conclusión, por ejemplo, cuál es tu balance, cuál es tu evaluación de este programa que ya se realizó. ¿Sirve, no sirve? ¿Qué te gustó, qué no te gustó? ¿Qué cosas podemos mejorar? Etcétera. Eso es el diálogo social. En este diálogo social nos pasamos un mes, bueno, Sarisma estaba allí, en discusiones profundas y a veces algunos decíamos hasta tontas, pero no era tonta para los que estaban participando y planteando sus posiciones. Eso al final derivó en acuerdos que hoy se convierten en normas laborales del país y que todos aceptan más o menos de buen talante. Entonces, ese es el camino. No es fácil. No es fácil para decirle a alguien que cree que puede gobernar como en los tiempos antiguos, porque solamente el rey hablaba con Dios y Dios le decía qué hacer con los seres humanos. Bueno, ya esos tiempos cambiaron. Eso fue hace muchos miles de años. Ahora se trata de incorporar a la sociedad a resolver sus propios problemas. Esa es la idea de esa propuesta. Y justamente la pregunta de un funcionario del IFARU era en esa misma línea: ¿cómo podríamos influir en los padres de familia? Definitivamente la cultura, los hábitos se crean en los hogares, y cómo reforzar en ese rol de padres, además del rol que desempeñan al asistir a sus puestos de trabajo. Siéntese con ellos, escúchelos, prepárese para escuchar cosas que no agradan al oído, pero explíqueles cuál es la idea. Eso es. Seguimos entonces con la siguiente pregunta. Según la percepción del doctor Ayala, ¿cuáles deberían ser los espacios de retroalimentación de manera concreta para que el plan Colmena sea de mayor utilidad y cumpla con su propósito final? De nuevo, la misma receta: involucrar a los afectados. A los que están involucrados, naturalmente involucrarlos formalmente. Exacto, por eso es que hablábamos, y disculpa que me meta, por eso es que hablábamos también del tema de utilizar la comunidad, los gobiernos locales, las empresas locales, todo para reactivar desde la comunidad. Sabemos que con el tema de la reactivación económica hay muchos programas que se van a dar en los mismos barrios, en las mismas comunidades, y como eje fundamental y transversal el tema de empleabilidad. O sea, irnos allá, a la necesidad de la misma comunidad, del mismo sector. Y en eso obviamente está el Plan Colmena, que ahorita mismo lo estamos reactivando y estamos alineándolo todo para darle atención a la comunidad en el lugar donde está. Y viendo la necesidad que la comunidad nos expresa que necesitamos, porque es muy fácil nosotros agarrar y ir a
no sé, a Churuquita, por decir un ejemplo, y decir, vamos a hacer una carretera, pero realmente eso no es lo que la comunidad necesita una escuela en mejores condiciones. Entonces tenemos que escuchar a la comunidad, por eso es volver a lo básico, a la comunidad. También tenemos aquí dos preguntas que están muy vinculadas sobre el interés de conocer el tema de la situación de los jóvenes en cuanto al desempleo en Panamá y cuáles han sido esas estrategias concretas para poder ayudar a la empleabilidad juvenil. Bueno, nosotros tenemos Aprender Haciendo. El año pasado capacitamos a un poco más de 1000 jóvenes para ser insertados este año. Bueno, en el inicio de la inserción, la primera chica fue insertada en el mes de febrero, justo en el momento en que se sancionaba la ley de teletrabajo en una empresa de Panamá Pacífico. Pero luego hemos visto todo lo que ha pasado durante estos meses. Ahorita mismo estamos retomando. Tenemos a estos chicos, obviamente capacitados, y estamos iniciando el proceso de capacitación de nuevos jóvenes. Disculpe. Para así, los que teníamos que insertar este año y que teníamos la posibilidad de insertarlos más lo del próximo año, empezar el tema de inserción, y los que no se puedan colocar este año, entonces se colocarían el otro año. La idea es que los jóvenes estén en estas empresas insertados y aprendan haciendo el trabajo. Y tenemos muchísimas empresas que están registradas para participar de este programa. Así que seguimos con el programa Aprender Haciendo, que ve a los jóvenes entre 17 y 24 años, pero no dejamos de lado a los otros sectores. Por ejemplo, nosotros tenemos también el programa de apoyo a la inserción laboral para aquellas personas que tienen dificultad de empleabilidad, entre esos las personas con discapacidad. Tenemos el Departamento de Integración Socioeconómica para las personas con discapacidad. Muchos jóvenes con discapacidad también asisten al Ministerio de Trabajo para hacer esta intermediación laboral. Ahora lo estamos haciendo de una manera diferente. Y el día de hoy, casualmente, mientras nosotros conversamos aquí, tenemos un conversatorio con empresas, con personas de recursos humanos y promovido por el Departamento de Integración Socioeconómica de Personas con Discapacidad, para ver la manera del retorno de estas personas a sus puestos de trabajo. O sea, nosotros estamos atendiendo a todos los sectores, a los jóvenes, a las personas con discapacidad, las mujeres, que son uno de los sectores que más golpeados han dado por el tema de la pandemia este año, la relación entre contratos registrados, que son muy pocos, son un poco más de 75.000 contratos de trabajo, donde el 75% son hombres y el 25% son contratos de mujeres, y el doctor Ayala explicó ampliamente este fenómeno. Y también tenemos que con la reactivación vemos que se han reactivado mayoritariamente contratos de hombres versus contratos de mujeres. Entonces son temas que tenemos que atender y que estamos viendo para planificar y organizar. Como les decía, es un escenario completamente inédito, sumamente hostil, difícil, antes súper inimaginable, o sea, es algo que nadie nunca lo pudo haber proyectado, nunca lo pudo haber visto un nivel de afectación. Es más, cuando iniciamos el tema de la pandemia, que se iban dando las medidas, se iban dando de manera paulatina, pero yo creo que nunca pensamos que esto iba a llegar a tanto. Hemos vivido un mundo en el que, por ejemplo, en Panamá no teníamos experiencia con el tema de pandemia, y el tema mayor de desempleo que habíamos visto se dio durante la crisis de los 80 y con su máximo pico en 1989. Y con el escenario actual supera, pero con creces, esto. Entonces nosotros estamos viendo todos estos sectores agarrando y organizando la información a través del Observatorio de Mercado Laboral, porque estaba completamente desarticulado y no procesaba la data. Entonces nosotros tenemos que agarrar y ver toda la información que nosotros recibimos como Estado, poder procesarla y así, de manera científica, establecer políticas públicas que nos permitan la evaluación, ver la necesidad y ver las políticas que se deben adoptar para satisfacer esa necesidad, y luego la evaluación, pero informados. Justamente a la licenciada Simón ha contestado otra de las preguntas que teníamos en el chat, que justamente era cómo se procede en el tema de inserción laboral para las personas con algún tipo de discapacidad. Retomaríamos una última pregunta para ir cerrando y no abusar del tiempo de nuestros panelistas, y sería si ha sido difícil antes de la pandemia el acceso a un empleo formal para la gran cantidad de la población,
¿A juicio de ustedes se agravaría esta situación después de la pandemia? Lo formula la profesora Benita Morales. Yo creo que los dos podemos responder, porque yo voy a presentar un tema general y la licenciada Simón puede hablar de lo que nos estamos preparando o se está preparando el Ministerio para enfrentar. Fíjese, antes de la pandemia, la Organización Internacional del Trabajo indicaba que se necesitaban, estamos hablando del año 2019, marzo del 2019, decía que se necesitarían 30 millones de empleos para jóvenes en el mundo durante los próximos 3 o 4 o 5 años. Que el principal problema del mundo y de América Latina en particular era el empleo. Frente a eso, la declaración del centenario de la OIT indicaba que había que fortalecer las instituciones, las estructuras y la capacitación para el mercado laboral actual y a futuro. Y ahí entonces se mencionaban pues todas las cosas novedosas que hay, pero ¿cómo hacerlo? Era la pregunta. Hoy, antes de la pandemia y hoy y a futuro, de nuevo, insisto, en el horizonte de cómo vemos desde la academia la posibilidad de que eso sea superado. Hay dos elementos fundamentales. Uno es pensar en la sociedad y en el ser humano como centro del problema para resolverlo. Y dos, involucrarnos todos. Ya pasó, así como pasó el tiempo de que el rey hablaba con Dios y le decía qué hacer con el resto de los seres humanos, también pasó el tiempo de que el inversionista amanecía un día y decía, hoy quiero hacer féretros porque con eso me voy a hacer millonario, pero un mes después decía, no, ya no voy a hacer féretros. Ahora se me ocurre que el nuevo nicho para mí es hacer corbatas, etcétera. Hoy la sociedad demanda participación, incluso en la decisión sobre qué, cómo, cuándo y a dónde invertir. Ya no se trata, independientemente del sistema, pues no estamos hablando de que, bueno, que el sistema capitalista es individualista por naturaleza. Eso es cierto. Pero ya no puede ser tan excluyente. Bueno, el caso de Panamá concreto, antes de la pandemia, es que éramos el país de mayor crecimiento económico de la región, pero éramos la segunda peor forma de distribución de la riqueza. Eso no puede, eso significaba exclusión. Y esa exclusión trae problemas sociales. Entonces, la única forma de enfrentar eso es con la participación. ¿En qué voy a invertir mi dinero? Tiene que ser un tema que se considere también a las personas que van a laborar allí. No puedes decir, necesito que el gobierno, que el Estado, me capacite a las personas para el proyecto que yo pienso hacer, sino que también tienes que invertir tú porque se trata de tu beneficio. Pero los trabajadores tienen que entender que tienen que superarse en la capacitación. Y los consumidores tienen que entender que tienen que defenderse de los precios injustos, etcétera. Todos tienen que participar. El papel de la educación es extremadamente importante, concluye OIT, pero la educación no es solamente la formación de currículos, la preparación de currículos y de la administración de la educación, también el interés de las personas en prepararse para un mundo que exige cada vez más conocimiento. Conclusión, el problema central del planeta y por lo tanto de Panamá, hoy más que antes de la pandemia, es el empleo. Y ese problema, de nuevo, solo se puede resolver con el concurso de todos, no solo de los gobiernos, no solo de los inversionistas, no solo de los trabajadores, es la suma de todos. Bueno, poco me queda después de todo lo que dice Ayala, me quitaste todo lo que podía decir, así que poco me queda por decir, pero sí, y me quedo con las últimas palabras de Ayala. La verdad, nosotros necesitamos que todos participemos en la solución, en la construcción de la solución en el tema de empleo. El tema de empleo es un tema complejo. Siempre ha sido un tema complejo, pero ahorita mismo es un tema muchísimo más complejo. Yo creo que la pandemia nos ha traído una situación complicada en temas de salud, pero en temas de empleo yo creo que ha sido el efecto mucho más complicado que en efecto en el tema de salud. Entonces,
nos vemos llamados a que todos participemos, como les decía, en la construcción de las soluciones. Nosotros tenemos la hoja de ruta, nosotros sabemos hacia dónde debemos ir, nosotros sabemos cuáles son nuestras deficiencias y cuáles son nuestras fortalezas, aun cuando estamos en una situación compleja. Pero necesitamos la participación de los demás y la integración de todos, inclusive la academia, para poder conseguir los objetivos de que las personas luego de esto puedan nuevamente emplearse con mayor fortalecimiento en capacidades que antes no habíamos tenido, y como país no tener miedo a reconvertirnos. De repente nos toca agarrar y mirar hacia sectores que ya teníamos olvidados. Nosotros tenemos la marina mercante más grande del mundo, donde tenemos la posibilidad de emplearnos como panameños, porque tenemos derecho por ley a eso. Y nosotros jamás hemos cumplido la cuota del porcentaje que tenemos que tener de personas panameñas en la Marina Mercante Mundial. Entonces, tenemos que mirar hacia allá. Pero nosotros, obviamente, como un país en el que hemos tenido un crecimiento económico envidiado por muchísimos, donde ha habido crisis mundiales y nosotros hemos pasado así como medio agachados y medio desapercibidos de la situación, tenemos ahorita mismo que ver y salir de nuestra zona de confort y ver nuevas posibilidades. Y ver la manera en la que todos podamos participar de esto. Porque de nada sirve que nosotros como gobierno digamos, mira, estas son las áreas en las que mayor posibilidad hay de emplearse y que las personas no estudien las cosas que realmente les van a ayudar a poder emplearse. O sea, que tenemos que contribuir todos. Tenemos que agarrar y ver que aquellas personas que tienen un poco más de experiencia y que tienen conocimiento en el tema, que nos guíen y poder recibir esa orientación. Y que las empresas también se den cuenta de que los modelos de negocio han cambiado, de que la manera de hacer las cosas han cambiado y que va a necesitar bastante creatividad y bastante apoyo y esfuerzo de parte de ella para poder llegar a los niveles que teníamos anteriormente. Bueno, con estas ideas tan importantes en mente, cerramos entonces este panel y damos espacio para las palabras de conclusión y de cierre por parte de la doctora Nicolasa Terreros, quien se ha sumado a esta importante conferencia y pasamos a escucharla en este momento. Bueno, palabras serían de cierre, porque de conclusiones me parece que en la última parte que he escuchado y sobre todo con las preguntas de nuestro público, hay una riqueza enorme en cuanto a los diferentes temas que creo se han desarrollado en el día de hoy. Así que yo quisiera, pues, en nombre de la Universidad Especializada de las Américas, agradecerle a la licenciada Saritma Simons, a nuestro querido doctor Carlos Ayala Montero, en este caso como director del Instituto de Estudios del Trabajo de UDELAS. Agradecerle a María Celia Dopeso, a nuestras intérpretes y a todo el equipo del Decanato de Extensión, al doctor James Bernard, que estuvo pues en la mañana en la introducción de esta conferencia. Y agradecerles porque en verdad esta conferencia del día de hoy tiene una doble, digamos, un doble significado. Primero, porque la universidad, como ya sé que el doctor Ayala lo hizo muy bien, asumió hace muchos años el compromiso de hacer un abordaje de la temática del trabajo desde la universidad. Y acogido el Instituto de Estudios del Trabajo, una de las tareas que nos propusimos es que la Universidad Especializada de las Américas pudiese generar cada año un informe que diera cuenta sobre la situación del trabajo en Panamá. Entonces, justamente en mayo nos correspondía presentar el segundo informe, que es correspondiente al año 2019. Y en algunos momentos por allí estuvimos pensando, ay, como que ya no lo vamos a presentar porque pues ya todo cambió después del COVID, pero realmente, le decía al doctor Ayala, creo que es al revés. Tenemos que presentarlo, porque sin duda nuestro segundo informe sobre el tema del trabajo en Panamá se va a convertir en un referente importantísimo para
todo lo que tiene que ver con el tema del trabajo, los aspectos que hemos desarrollado en ese informe, que ya el doctor Ayala lo ha presentado, aquellos ejes que hemos estado trabajando en los 2 primeros informes, porque el informe correspondiente al año 2020, que será después de la pandemia, con todos los grandes aportes que ha hecho la licenciada Saritma Simons, que son, pues, digamos, en este caso, es la realidad actual de un aspecto del tema del trabajo, porque sí, es cierto, en todas las preguntas han salido muchísimas inquietudes que deben ser recogidas en este informe que estamos preparando y que desde ya pues hay un equipo de investigadores e investigadoras de la universidad y también asociados a la universidad que están colaborando con la universidad, que estamos justamente en la etapa del diseño y la definición para la preparación de lo que va a ser entonces el tercer informe sobre la situación del trabajo en Panamá, que sin duda va a coger parte significativa de lo que hoy hemos visto, que apenas es un espectro, un aspecto de la realidad que tiene que ver con el tema del empleo y a la universidad por su misión y por los objetivos y los propósitos de nuestra universidad le interesan de manera fundamental el abordaje de temas, por ejemplo, que tienen que ver con grupos y colectivos importantes, como son el trabajo de las personas con discapacidad, el trabajo de los jóvenes, ¿verdad? El trabajo de las mujeres, que creo que aquí ha quedado claro, que es uno de los colectivos que mayormente han resultado pues afectados con toda esta situación que hemos vivido de la pandemia. Entonces, en ese sentido, creo que es el reto, entonces, para nuestra universidad de poder entregar a finales de año o a principios del otro año, sería, doctora Ayala, entregar entonces el tercer informe que dé cuenta. Yo creo que por la importancia vamos a tener que hacerlo cuanto antes, la importancia que ello adquiere. Y esto también nos ha llevado a la universidad a un proyecto en el que estamos trabajando, que es la organización de un observatorio sobre el tema del trabajo en Panamá, que sería una contribución que nuestra universidad hace al país en términos de poder dar un tratamiento académico, científico, a este tema que ya ha quedado aquí evidenciado, es esto de vital importancia para todo el país y especialmente pues para los trabajadores, las trabajadoras, las organizaciones empresariales, las organizaciones sindicales y todos pues quienes estamos muy pendientes sobre lo que va a suceder. Así que les agradecemos mucho. Hoy día pues nuestro señor rector no nos ha acompañado. Casualmente nos coincide a todos el día miércoles con nuestras clases que debemos cumplir en nuestra universidad y pues estamos en esa otra tarea. Así que un saludo especial de parte pues de nuestro rector, agradecer también a las extensiones universitarias que nos han apoyado, aquí están presentes, por ejemplo, de manera especial saludar al grupo de estudiantes de la materia de Economía del Trabajo, creo que es, de la carrera de Salud y Seguridad Ocupacional de nuestra extensión universitaria en Veraguas, que están participando en esta conferencia con su profesor, los de la extensión universitaria de Chiriquí, por aquí los he visto, de Coclé y de Azuero. Así que muchísimas gracias a todos y todas y que tengan un excelente día y esperemos pues su colaboración para las tareas que la universidad se propone emprender. Muy buenas tardes. Gracias, profesora. Buenas tardes a todos. Concluimos así la conferencia, el empleo en Panamá antes y después de la pandemia.